Buenas noches, Licen. Un desastre el teléfono. Mi teléfono, hoy. Buenas noches, colega. En 3 minutos puede comenzar el grupo ya a compartir, por favor, mientras se siguen uniendo. Ya, Licen, está bien. Ya. Buenas noches, colega. Bien, colega, puede dar inicio. Ahora estamos entrando a las normas fundamentales, donde culmina prácticamente lo que es el trabajo del auditor, lo que son los informes de auditoría, ¿ya? Cuando guste, colega, puede iniciar. Eh, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Eh, la mía que voy a exponer es la mía 700, que trata de la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Eh, Empezamos con el alcance. Bueno, esta norma Perdón, colega, ¿será que lo puede hacer en modo de presentación? Listen, lo he hecho, pero no sé, la anterior vez tenía el mismo problema. Lo he puesto desde el principio en presentación con diapositivas, pero no sé si se mueve. En la parte de la ventana ahí de su derecha, ahí abajito, fíjese ahí como una pantallita. Sí, sale como presentación con diapositivas. Ya, de todas maneras sí va a ir bajándola conforme vaya avanzando, ya, por favor, colega. Sí, parece que es un problema de la actualización del PowerPoint de mi máquina. Ya dicen, Ya, entonces, ya, puede iniciar, colega, puedo continuar, perdón. bueno, Bueno, en el alcance tenemos que la norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría.
emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Esta norma se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales, que prácticamente son los estados financieros que conocemos. Es aplicable a las auditorías en las que es aplicable la NIA 805, que trata de consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Los requerimientos de la NIA tienen como finalidad alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditoría emitidos globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores, haciendo que la información que proporciona el informe de auditoría sea más relevante para los usuarios. Esta NIA fomenta la congruencia. Bueno, definimos a la congruencia como coherencia, relación lógica del informe de auditoría, pero reconoce la necesidad de flexibilizar para amoldarse a las circunstancias concretas de las distintas jurisdicciones. Cuando la auditoría se realiza de conformidad con las NIA, la congruencia del informe de auditoría promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente identificables aquellas auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la ¿Qué comprensión está por haciendo? parte del usuario y a identificar cuando concurren circunstancias Pero no han inusuales. hecho nada malo de mí. No tienen por Eh, qué, me van. Objetivos. Los objetivos del auditor son Siempre van a ser, bueno, la hasta formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Como ya exponieron mis compañeros anteriormente, bueno, la evidencia tiene que ser válida y suficiente. La expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito, es decir, que eh, todas nuestras conclusiones le traducimos en un informe. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de un modelo de las normas de auditoría 2, que más o menos es un dictamen sin salvedades sobre estados Perdón, financieros. colega, perdón, va a disculpar que lo corte, ya que como es bien fundamental esta norma, que es donde culmina ya. Las normas, las 5 que teníamos de auditoría han quedado, por decir, ya, ya no se aplican, ya. Ese era el informe el limpio que nos mostró usted ahorita, que era con los 3 párrafos, ¿no? Cuando era Sí, limpio. Entonces, no, eso ya no se aplica. Ya desde el año, si no me equivoco, 2018, más o menos. Entonces son los nuevos nomás, los que indica la NIA 700 en adelante, ya cuando tenemos el no modificado y el modificado, ya. modificar. Ya dicen, Entonces, exactamente, ya. Bien. Puede ya dicen, continuar, muchas colega. gracias por la aclaración. Eh, bueno, también la NIA nos muestra algunas definiciones. Nos habla que son los estados financieros con fines generales, que prácticamente son los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. También nos habla o nos define lo que es el marco de información con fines generales. Un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Los usuarios son los accionistas, socios, acreedores, también podrían ser entidades públicas, trabajadores, inversionistas. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Bueno, aquí también nos define lo que es un marco de imagen fiel, que se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección releve información adicional a la requerida específicamente por el marco o se conoce explícitamente
que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de estos requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Bueno, podemos decir también, digamos, que un marco de información financiera ayuda a definir los pasos que hay que dar en base a la norma para que las cuentas realmente reflejen la imagen fiel de la situación de la empresa. Bueno, también nos define el término de marco de cumplimiento. Se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las posibilidades descritas en los apartados y o dos anteriormente. También podemos decir que un marco de cumplimiento es un conjunto estructurado de directrices que detallan los procesos de una organización para mantener el cumplimiento de las regulaciones, especificaciones o legislación establecida. Bueno, también nos define lo que es la opinión no modificada, favorable. Opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Bueno, también define lo que son los estados financieros. Bueno, los estados financieros bueno, lo que conocemos, digamos, es el balance general, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio. En esta NIA se refiere a un conjunto completo de estados financieros con fines generales, con notas explicativas. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable determina la estructura y el contenido de los estados financieros, así como lo constituye un conjunto completo de estados financieros. Bueno, también esta NIA define, digamos, lo que son las normas internacionales de información financiera. Hacen referencia a estas normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Ahora, entramos a lo que son los requerimientos. Bueno, ya hablamos en sí de lo que, digamos, del informe. En este caso, la formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará una opinión si los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de la información financiera aplicable. Además, el auditor concluirá con seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta la NIA 330, que se refiere si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También la NIA 450, que es sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada. Las evaluaciones requeridas por esta norma. También en este acápite nos habla de la evaluación si los estados financieros han sido preparados de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable, teniendo en cuenta las prácticas contables de la entidad. El auditor evaluará si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables seleccionadas y aplicadas. Las políticas contables seleccionadas y aplicables son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables. La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros y la terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, si es adecuada. La evaluación de los estados financieros de acuerdo a un marco de imagen fiel, el auditor considera
la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros. Y si los estados financieros, incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones y los hechos implícitos de modo que logren la presentación fiel. Eh, ¿Cuántos tipos de opinión nos habla la norma? Nos habla de la opinión no modificada y modificada. La no modificada, que es la que trata, digamos, la NIA 700, el auditor expresará una opinión no modificada o favorable cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La modificada, que también se expone en la NIA 705, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Eh, Si los estados financieros preparados con los requerimientos de un marco de imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección y dependiendo del marco de información financiera aplicable y del modo en que se resuelva la cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría. Bueno, la NIA estructura, digamos, de la siguiente manera el informe. Esta estructura, digamos, también podría borrar en algunos puntos, o en algunos acápites, la expone, digamos, en la NIA al final como anexos. Esta es una, digamos, estándar. Que habla del título, destinatario, opinión del auditor, fundamento de la opinión, cuestiones claves de la auditoría, otra información, responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, que este acápite varía dependiendo de la naturaleza de otras responsabilidades establecidas por disposiciones legales. Eh, También debe contener la ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, nombre del socio, firma del auditor, dirección del auditor, fecha del informe de la auditoría. Bueno, a continuación vamos a exponer un poco de cada uno de estos capítulos que nos indica la norma. Bueno, el informe nos dice la norma que será escrito. Bueno, el título nos dice que el informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se trata del informe de un auditor independiente. Eh, bueno, podría ser un informe de auditoría de los estados financieros por un auditor independiente. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda en función a las circunstancias del encargo. En ahí se pone, digamos, los accionistas de la compañía, dependiendo, ¿no? A quién va dirigido el informe. La opinión del auditor. La primera sección de este informe de auditoría contendrá la opinión del auditor, que tendrá el título Opinión. Identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, manifestará que los estados financieros han sido auditados, identificará el título de cada estado que comprenden los estados financieros, emitirá a las normas explicativas, así como el resumen de las políticas contables significativas y especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. Bueno, a la derecha es un ejemplo de lo que tiene que ir, digamos, en este acápite. Seguimos con la opinión del auditor. Para expresar una opinión no modificada sobre unos estados financieros preparados con un marco de imagen fiel,
se utilizará la frase indicada a continuación. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para expresar una opinión no modificada sobre los estados financieros preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indicará que los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera y si no los usasen en la opinión del auditor, se identificará la jurisdicción de origen del marco de información financiera. Bueno, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Eh, También nos da, digamos, eh, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen razonable de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Es como se debe redactar el informe en esta capilla de opinión del auditor. También nos habla que el informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente a continuación de la sección opinión con el título fundamento de la opinión que manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con la NIA, incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y de que se han cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. La declaración identificará la jurisdicción de origen de los requerimientos de ética aplicables o se referirá al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. También nos habla que manifieste si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Bueno, aquí es un ejemplo de esos dos acápites, el de opinión y fundamento de la opinión. Ahora, cuestiones claves de la auditoría. Son aquellos que a nuestro juicio profesional fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría, consolidados como un todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieren, por algún otro motivo, que el auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría o éste decide hacerlo, aplicará la NIA 701. Y aquí está un ejemplo de lo que se trata en el acápite de asuntos clave de auditoría. Responsabilidades en relación con los estados financieros. Bueno, el informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidades de la Dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal de la jurisdicción concreta y no es necesario que se refiera específicamente a la dirección. En algunas jurisdicciones, la referencia adecuada puede ser los responsables del gobierno de la entidad, dependiendo de cada entidad, sea esta pública o privada. Esta sección del informe de auditoría describirá las responsabilidades de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones material debida a fraude o error. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
y de si es adecuado utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, así como la revelación en su caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, la explicación de la responsabilidad de la dirección en relación con esta valoración incluirá una descripción de las circunstancias en la que es adecuado el uso del principio contable de empresa en funcionamiento. Bueno, también nos habla esta sección del informe de auditoría identificará asimismo a los responsables de la supervisión del proceso de información financiera, cuando los responsables de dicha supervisión sean distintos de los que cumplen las responsabilidades descritas en el apartado. En este caso, el título de la sección se referirá también a los responsables del gobierno de la entidad o el término adecuado en el contexto del marco legal a su jurisdicción concreta. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen razonable, la descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estados financieros se referirá a la preparación y presentación razonable de los estados financieros o a la preparación de estados financieros que expresen la imagen razonable según proceda. A continuación también presentamos lo que debe señalar en esta cápite como ejemplo. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de los estados financieros. En el informe se manifestará que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la auditoría. Además, se hará constar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con la NIE y se explicará que dichas normas exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. Describirá la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos, obtener conocimiento del control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función a las circunstancias, evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. A continuación, igual lo que tiene que tener esta cápite. Otras responsabilidades de información. Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de las establecidas en las NIAs, esas otras responsabilidades de información se tratarán en una sección separada del informe de auditoría titulada Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, salvo si esas otras responsabilidades de información tratan de los mismos temas que se presentan en las responsabilidades de información requeridas por la NIA. Nombre del socio del encargo. El nombre del socio en encargo se incluirá en el informe de auditoría, salvo que dicha revelación pueda originar una amenaza significativa para la seguridad personal. En tales circunstancias, el auditor puede no incluir el nombre del socio del encargo en el informe de auditoría, pero lo discutirá con los responsables del gobierno de la entidad con el fin de informarles de la probabilidad y gravedad de una amenaza significativa para la seguridad personal. También y se puede incluir o incluyen otras responsabilidades de información. Y si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de las establecidas por las NIA, esas otras responsabilidades de información se tratan en una sección separada del informe de auditoría titulada Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, salvo si esas otras responsabilidades de información tratan de los mismos temas que los que se presentan en las responsabilidades de información requeridas por la NIA.
Nombre del socio del encargo. El nombre del socio del encargo se incluirá en el informe de auditoría, salvo que dicha revelación pueda originar una amenaza significativa para la seguridad personal. En tales circunstancias, el auditor puede no incluir el nombre del socio del encargo en el informe de auditoría, pero lo discutirá con los responsables del gobierno de la entidad con el fin de informarles de la probabilidad y gravedad de una amenaza significativa para la seguridad personal y también va en la firma del auditor. La dirección del auditor. El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. Como último va la fecha del informe de auditoría. La fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados financieros e incluirá la evidencia de que todos los estados que componen los estados financieros, incluidas las notas explicativas, han sido preparados y las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros. También nos habla sobre la información adicional presentada junto con los estados financieros. Si junto con los estados financieros auditados se presenta información adicional, no requerirá por el marco de información financiera aplicable. El auditor evaluará si según su juicio profesional la información adicional es, no obstante, parte integrante de los estados financieros debido a su naturaleza o a su modo de presentación. Cuando sea parte integrante de los estados financieros, la información adicional estará cubierta por la opinión del auditor. Si la información adicional no requerida por el marco de información financiera aplicable no se considera parte integrante de los estados financieros auditados, el auditor evaluará si dicha información adicional se presenta de un modo que se diferencia clara y suficientemente de los estados financieros auditados. Bueno, aquí podido conseguir un ejemplo de lo que es un informe de auditoría de los estados financieros por un auditor independiente. Bueno, como decíamos anteriormente, lleva el título, eh, hace mención a los accionistas de la compañía. Bueno, en ese después del título, el informe sobre la auditoría de los estados financieros y dentro de su duda está la opinión, fundamento de la opinión, asuntos clave de auditoría, responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Y por último, bueno, ahí tiene que ir el nombre del auditor, tiene que estar debidamente firmado, eh, y la fecha, que es bien importante en el informe de auditoría. Dicen, eso sería todo. Ya, muchas gracias, colega. Bueno, como hemos podido identificar, ¿no? Los dos tipos de opiniones que hay en el tema de los informes de auditoría, modificada, no modificada. Bueno, en este caso, esta 700 nos habla en sí en no modificado y el cual nos muestra la estructura de cómo debe ser eh, expuesto prácticamente ese informe de auditoría, ¿ya? Son normas bien amplias, colegas, entonces vamos a continuar, vamos a proseguir, ya, porque lo, todo, de aquí las que quedan, las restantes son puro de informes de auditoría. Vamos con el siguiente, por favor. Muchas gracias.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Un colega. Puede segundito, por iniciar. favor. Perdón, la compañera está teniendo problemas con el micrófono. Un segundito, por favor. Yo se lo estoy presentando, pero ella al parecer no puede hablar. Ya, colega. Buenas noches, ¿me escucha, Lice? Buenas noches, colega. Puede iniciar, colega. Continuando con la exposición, vamos a dar inicio a la NIA 705, que corresponde a la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. El alcance de la NIA aborda la responsabilidad del auditor al emitir un informe cuando concluye que es necesario un cambio en su opinión sobre los estados financieros. Estas situaciones específicas, el auditor puede encontrarse con circunstancias que le impiden expresar una opinión no modificada. Esta NIA también trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. Los requerimientos de información de la NIA 700 son aplicables y no se repiten en esta NIA, salvo que sean tratados de modo explícito o sean modificados por los requerimientos de esta NIA. Bueno, esta NIA expone 3 tipos de opinión modificada, entre las cuales tenemos la opinión con salvedades, la opinión adversa y la abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuada depende de 2 características. La primera, la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Situación que puede contener incorrecciones materiales. El otro aspecto es el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Esta NIA presenta 2 definiciones, entre ellas los significados que sobre generalizado, el término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros, aquellos que a juicio del auditor no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados financieros. En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas, estos representan o podrían representar una partida sustancial de los estados financieros. En relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entre la otra definición tenemos a la opinión modificada, que quiere decir una opinión con salvedades, opinión adversa o una abstención de opinión sobre los estados financieros. Los requerimientos que presenta esta NIA tiene dos aspectos, 2 situaciones. Que el informe de auditoría, cuando concluya sobre la base de evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros en su conjunto no estén libres de incorrección material, o cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.
La determinación del tipo de opinión modificada, opinión con salvedades. El auditor expresa una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que va a basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Opinión adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individual o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de opinión o abstención de opinión. El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que va a basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. El auditor denegará la opinión cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes se suponga la existencia de múltiples incertidumbres. El auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros, debido a la posible interpretación de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el cargo. Si después de aceptar el cargo el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de auditoría, que el auditor considera que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o denegación sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que se elimine la limitación. Si la dirección se rehúsa a eliminar la limitación mencionada en el apartado de esta NIA, el auditor comunicará la cuestión a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad, y determinar si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener la evidencia suficiente y adecuada. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el cargo. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho como sigue. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales pero no generalizadas, el auditor expresará una opinión con salvedades. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas, de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación. El auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan, si ello sea factible. Y si no es posible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará su opinión sobre los estados financieros. Si el auditor renuncia como se ha previsto en el apartado B y en el apartado I, antes de la renuncia comunicará a los responsables del gobierno que de la entidad cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría que habría dado lugar a una opinión modificada. Otras consideraciones en relación a una opinión adversa o a una abstención de opinión. Cuando el auditor considere necesario, expresará una opinión desfavorable o una abstención de opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Cuando el informe no incluya simultáneamente una opinión modificada,
sobre un solo estado financiero en relación con el mismo en marco de la información financiera aplicable. La inclusión en el mismo informe de dicha opinión modificada en estas circunstancias sería contradictoria con la opinión adversa o con la abstención de opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Opinión del auditor. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título de opinión con salvedades, opinión adversa o una abstención de opinión según le corresponda. Eso es todo, Licen. Gracias. Voy a dar Ya, la palabra para que... Perdón, Licen, voy a dar la palabra a mi compañero para que continúe con la exposición. ya, muchas gracias, colega. Bien, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches, colega. Eh, Puedes iniciar. Gracias, muy amable. Bueno, en realidad, eh, la colega hace un momento explicaba la primera parte de esta NIA 705, puesto que nos ha tocado dividir la norma de acuerdo a al cronograma que usted ha mandado. Vamos a continuar con lo que es la explicación de la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Es preciso señalar que en la primera parte, nuestro compañero también ha explicado lo que es un informe en limpio, podríamos decir, y a nosotros nos ha tocado exponer esta parte de los informes de auditoría. Ya la compañera ha explicado todos los requerimientos de la NIA en cuanto al alcance, en cuanto al objetivo, las consideraciones que se debe tener cuando se emite una opinión con salvedades o una opinión negativa o una abstención de opinión. Vamos a continuar esta segunda parte en lo referido a la opinión con salvedades. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades, pero esta sea debido a una incorrección material en los estados financieros, este debe manifestar en su opinión, obviamente excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección del informe referido al fundamento de la opinión con salvedades, lo siguiente: cuando el informe de conformidad con marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. O cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad eh, con el marco al que se hace referencia su aplicabilidad. Es decir, se debe seguir parte de lo que es la NIA 700 y obviamente explicando que es excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en el fundamento de la opinión con salvedades. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor debe utilizar para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Entonces, en esta parte estamos explicando los casos en los que corresponde informar cuando se emite un informe con opinión con salvedades, en los casos que se deba a una incorrección material en los estados financieros o en los casos a que se deba a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En lo que corresponde a la opinión desfavorable o adversa, lo propio, cuando el auditor exprese este tipo de opinión, debe manifestar que, en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones que se describen en la sección fundamento de opinión desfavorable, lo siguiente: cuando informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales, ¿ya? O cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad. Lo mismo, ¿no? Y cuando este tipo de opinión se deba
porque no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada, debe manifestar que el auditor no expresa un auditor sobre los estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación, extensión de opinión, que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión sobre los estados financieros. Entonces, esos son la estructura y el contenido del informe que debe tener, ya sea una opinión con salvedades o una adversa, o que se abstenga de emitir la opinión. En cuanto a la estructura y contenido de ese informe, de esa parte de la NIA que nos habla sobre la opinión modificada, referida al fundamento de la opinión, cuando el auditor emita una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos que son requeridos por la NIA 700 que ha explicado nuestro primer compañero del grupo, sustituirá el título fundamento de la opinión por fundamento de la opinión con salvedades, ¿ya? Fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de la denegación de opinión, según corresponda. Y dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión. Es decir, es preciso señalar de que en cuanto a la estructura y contenido de los informes de auditoría, se debe considerar tanto ambas NIAs, ¿no? La NIA 700, ¿ya? Y cuando corresponda este tipo de opiniones modificadas, se debe considerar lo que establece la NIA 705, y lo que hace esta norma es cómo debemos sustituir la estructura y el contenido del informe. Si existe incorrección material en los estados financieros que afecta a cantidades concretas de estos, ya incluidas las revelaciones de información cuantitativas en las notas, el auditor debe incluir en la sección del fundamento de la opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, salvo que no sea factible. Si esta cuantificación no es factible, el auditor lo debe indicar en esa sección. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva revelada, el auditor debe incluir en la sección fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que la información es incorrecta. No está más que claro, ¿no?, a lo que se refiere este parágrafo, porque es justamente cómo se debe fundamentar la opinión modificada del auditor. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva revelada, el auditor debe incluir en esta sección una explicación de las razones por las que la información es incorrecta. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación de la información requerida, el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad, describirá en la sección del fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. Es decir, debe incluir información a revelar omitida siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre esta información a revelar omitida. Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría, el auditor debe incluir en esta sección los motivos de dicha imposibilidad. Cuando el auditor exprese, perdón, sí. Una consultita, ¿no te compartiendo la pantalla a mí nomás o a todos? Yo estoy compartiendo, no sé si por favor me pueden No, hablar un poco más. te mando un mensaje, Grover. Yo pensé que iba a continuar como aclarando, colega. Lo que pasa es que el anterior colega tiene que dejar de compartir para que usted pueda compartir. Grover, está apareciendo solo el gracias de licenciada Giselle Villa, por si acaso. Ahora, No, es que Nada. no ha dejado de compartir Giselle. Tiene que dejar de compartir Giselle para que puedas compartir vos, hermano. sí, yo estoy compartiendo, ella no estaba compartiendo. Un Nada, segundito, Grover. por favor. Un segundito. Sí, sí, no está bien. Ahora sí, ¿no? Nada. Yo Nada, mi estaba hermano, todavía. compartiendo. Ok, un segundito. Yo estaba compartiendo para ella. Acá. Ahora,
Ahora sí. Ok, NIA gracias. 705. Gracias. Bueno, lo que estábamos explicando, con las disculpas previas obviamente, era la segunda parte de la NIA 705. Ya mi compañera había explicado la parte del alcance, del objetivo, y en lo que me corresponde, estaba explicando lo que es la estructura y el contenido de este tipo de informe, ¿ya? Eh, Estábamos hablando de la fundamentación de la opinión, que se debe incluir en los informes cuando se emita estos tipos de opiniones modificadas. Eh, estábamos- ok, continuamos. Continuamos con el parte del fundamento de la opinión, es decir, cómo debemos fundamentar nuestra opinión modificada, ya que sea cualquiera de estas, ¿no es cierto? Y vamos a continuar en esta parte, que si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación de la información requerida, el auditor debe discutir esta falta de revelación de información con los responsables del gobierno, decíamos, y debe describir en la sección está del fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida. Obviamente, salvo que existan disposiciones que lo prohíban, se debe incluir la información a revelar omitida siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría sobre la información a revelar omitida. Si el tipo de la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría, el auditor debe incluir en esta sección, el fundamento de la opinión, los motivos de dicha imposibilidad. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, debe rectificar la declaración que requiere la NIA 700 sobre si la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión, para concluir los términos con salvedades o desfavorable según corresponde. En el caso que el auditor deniegue la opinión sobre estos estados financieros, el informe de auditoría no va a incluir los elementos requeridos por la NIA 700. Hay un poco, ¿no? De que se complementa la NIA 705 con la NIA 700 para en el caso de la opinión con salvedades, ya, o una opinión adversa. Pero cuando se tenga una opinión de abstención de opinión, valga la redundancia, no se debe incluir los elementos requeridos por la NIA 700. ¿Cuáles? Es decir, una referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan responsabilidades del auditor y una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor, porque seríamos incoherentes porque nos estamos absteniendo de opinar. A estos elementos se refiere que no debemos incluir lo que requiere la NIA 700. Descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión. Es decir, ¿qué hacemos en este caso? Cuando el auditor se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia suficiente adecuada, modificará la descripción de las responsabilidades del auditor que requiere la NIA 700 para incluir lo siguiente. Es decir, nos dice que no debemos considerar lo que requiere la NIA 700 para, referido a este aspecto, y debemos incluir lo siguiente: una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría y la emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección referida al fundamento de la denegación de opinión, que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría y que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de los estados financieros. Y la declaración del auditor acerca de la independencia y demás responsabilidades de ética requeridas por la. Salvo que las disposiciones reglamentarias lo requieran, cuando el auditor se abstenga de opinar, el informe de auditoría no debe incluir la sección cuestiones claves de auditoría de conformidad con la NIA 701, ¿ya? O la sección otra información, como nos explica la 700.
obviamente ya no corresponde porque se está absteniendo de opinar, ya no se debe incorporar las cuestiones claves de auditor. Cuando el auditor prevea tener este tipo de opinión, debe se comunicará con los responsables del gobierno acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. Bien, esto también la guía nos proporciona esta parte para que podamos tomar una decisión adecuada en cuanto a nuestra opinión. El presente cuadro nos ilustra el modo en el que el juicio del auditor sobre la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y obviamente la generalización de sus efectos o posibles efectos sobre los estados financieros ya afectan al tipo de nuestra opinión a expresar. Bueno, en cuanto a la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, estos son los aspectos que son como, lo podemos decir, gatilladores para tomar una decisión de qué tipo de opinión modificada vamos a hacer. Cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales o cuando exista la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ¿ya? El juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros, ¿ya? Es decir, cómo es el juicio del auditor. Cuando estas incorrecciones materiales, ya sea material, pero no haya sido generalizada, se emitirá una opinión con salvedades. Cuando los estados financieros contengan incorrecciones materiales, que sea material y generalizada, se va a emitir una opinión adversa. En el caso de que exista la imposibilidad de obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada, ¿ya? Y esta sea material, pero no generalizada, se emitirá una opinión con salvedades. Y cuando la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sea material y generalizada, emitiremos una abstención de opinión. ¿Está bien? Entonces, eso es importante que nos permite, de acuerdo a esta NIA, ya emitir el tipo de opinión modificada. Finalmente tenemos un ejemplo sobre un informe de auditoría. Obviamente no vamos a mostrar todo lo que es el informe, sino las partes más relevantes. Opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. ¿Cuáles son las circunstancias para este ejemplo? Este ejemplo se refiere a una auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad cotizada, preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría grupo. Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con las NIF. Las existencias que se muestran en los estados financieros son incorrectas. Se considera que la incorrección es material para los estados financieros, pero no generalizada. Es decir, en este caso es adecuada una opinión con salvedades. Si volvemos al cuadro atrás, señalamos que es material, pero no generalizada. Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y se han comunicado cuestiones claves de auditoría de acuerdo con la NIA 700. Entonces, en ese caso, la parte relevante del informe, vuelvo a repetir, no vamos a explicar todo el informe, ya iremos a la parte puntual. En la opinión con salvedades, se debe señalar, hemos auditado los estados financieros de la sociedad X que comprenden el estado de situación financiera a tal fecha, los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas o estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Y ahí es donde decimos, en nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa, así como los resultados, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es ese fundamento de la opinión con salvedades? Señala, las existencias de la sociedad reflejan en el estado de situación financiera, ya tenemos que señalar el monto, la dirección no ha registrado las existencias al menor
de los importes correspondientes a su costo o valor neto de realización, sino que la refleja únicamente al costo, lo que supone un incumplimiento de las NIF. De acuerdo con los registros de la sociedad, si la dirección hubiera valorado las existencias al menor de los importes correspondientes a su valor neto de realización, hubiese sido necesario reducir el importe de las existencias en tanto, para reflejarlas por su valor neto de realización. En consecuencia, el costo de venta está infravalorado, tanto, y el impuesto sobre beneficios, el resultado neto y el patrimonio neto están sobrevalorados en tanto respecto. Ahí estamos fundamentando la opinión conservadora. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo a las NIA, nuestra responsabilidad de acuerdo con las normas describe más adelante en la sección de responsabilidad. Somos independientes de la sociedad. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. Ya, y las cuestiones clave, bueno, se refiere, son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría, ya de los estados financieros en su conjunto y en información de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones. Ya, además de la cuestión descrita en la sección del fundamento de la opinión con salvedades, hemos determinado que las cuestiones claves que se describen a continuación son las cuestiones clave de auditoría que debemos comunicar. Ponemos un ejemplo de algún tipo de cuestión clave de auditoría, obviamente que no está relacionado con este tipo de salvedades, ya este es el parágrafo. Sin embargo, debemos señalar que la entidad ha registrado una contingencia significativa relacionada con un litigio pendiente. La contingencia está sujeta a incertidumbre y podría afectar materialmente la posición financiera de la entidad. Por lo tanto, hemos emitido una opinión con salvedades. Ese es un ejemplo de algunas cuestiones claves que se debe informar en este tipo de opiniones de acuerdo a la NIA 700. Bueno, licenciado, eso es en total, de acuerdo a la colega Giselle, que hace un momento ha presentado la primera parte de la NIA, y lo que me corresponde a mí en la segunda parte, hemos concluido con la NIA. Si es que alguno tiene alguna duda o consulta al respecto, por favor. Ya, le agradezco mucho, colega. Son bien amplias ya estas normas, ¿no? Como le dije, es donde culmina prácticamente en nuestro trabajo, ¿ya? Le agradezco mucho. Vamos a continuar entonces con el siguiente grupo, ¿ya? Por favor, cuando estén listos ya pueden compartir e iniciar. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. ¿Alguien me podría decir si se puede ver la NIA 706? Hola. Buenas noches, sí, sí, se ve. Norma Internacional de Auditoría 706. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Somos del grupo 3, no, del grupo 12, perdón. Somos 3 integrantes. Tenemos las dos compañeras que una vez que termine, bueno, ellas también van a explicar las NIA 710 y 720. Bueno, a mí me tocó la norma internacional de auditoría 706. Prácticamente esta, como las anteriores normas, es un poco media amplia, pero traté de sacar lo más resumido posible. Bueno, eh, la norma internacional de la autoría 706 también se denomina párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. Establece las responsabilidades del auditor en cuanto
a la inclusión de párrafos adicionales en su informe de auditoría. Tenemos el objetivo de la NIA 706, llamar la atención de los usuarios sobre asuntos relevantes que no se presentan o revelan en los estados financieros, pero que son importantes para comprenderlos. Comunicar información adicional sobre la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de los auditores. Alcance de la NIA 706. La NIA 706 se aplica a informes de auditoría emitidos por un auditor independiente sobre estados financieros, sobre otros tipos de información como la información financiera prospectiva. Tipos de párrafos adicionales. Párrafos de énfasis se utilizan para resaltar una cuestión o asunto específico que ya se presenta o revela en los estados financieros. Párrafos sobre otras cuestiones se utilizan para comunicar información adicional que no se presenta o revela en los estados financieros, como limitaciones al alcance de la auditoría, incertidumbres significativas relacionadas con la empresa, incumplimiento de las normas de información financiera, hechos posteriores a la fecha del balance. Consideraciones para la inclusión de párrafos adicionales. El auditor debe evaluar si la información adicional es relevante para los usuarios de los estados financieros. La información adicional debe ser objetiva, veraz y comprensible. El auditor debe usar un lenguaje claro y conciso. Ejemplos de párrafo de énfasis. La atención de los usuarios se dirige a la nota X, que revela que la empresa tiene un litigio pendiente por 10 millones. El resultado del litigio es incierto y podría tener un impacto significativo en los estados financieros de la empresa. Ejemplo de párrafos sobre otra cuestión. La empresa no ha adoptado las normas internacionales de información financiera, NIF, que son el marco de información financiera con fines generales de mayor aceptación en el mundo. La empresa ha utilizado un marco de información financiera nacional que no es compatible con las NIPS. Esto podría dificultar la comparación de los estados financieros de las empresas con los de otras empresas. Aspectos importantes de la NIA 706. La NIA 706 no requiere que el auditor incluya párrafos de énfasis o párrafos sobre otras cuestiones en todos los informes de auditoría. El auditor debe usar su juicio profesional para determinar si la información adicional es relevante para los usuarios de los estados financieros. El auditor debe tener cuidado de no expresar opiniones o creencias personales en los párrafos adicionales. Beneficios de la NIA 706. La NIA 706 ayuda a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas. Ayuda a los usuarios de los estados financieros a comprender mejor la situación financiera y los riesgos de las empresas. Ayuda a los auditores a comunicar de manera efectiva los resultados de su trabajo. Limitaciones de la NIA 706.
La NIA 706 no es una garantía de que los estados financieros sean precisos o confiables. La- no sustituye el juicio profesional de los usuarios de los estados financieros. Bueno, acá hemos puesto una conclusión. La NIA 706 es una herramienta importante para mejorar la calidad de la información financiera y la comunicación entre los auditores, las empresas y los usuarios de los estados financieros. Acá también puse una nota que es, bueno, me parece muy importante. La NIA 706 se interpreta junto con la NIA 200, Objetivos Globales de Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Eh, También bien importante esto, la inclusión de párrafos adicionales no es obligatoria en todos los informes de auditoría y depende de las circunstancias específicas de cada caso. Bueno, eso sería todo, licenciado. Yo creo que a continuación va a continuar la compañera. Ya, ya, colega. ¿Puede compartir, colega? Perdón, está teniendo problemita con, con compartir, colega. Bueno, continuamos con la siguiente norma nomás, entonces, si creo que no está la colega, ¿no? Buenas noches, licenciado, colegas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, colega. Bueno, continuando, voy a exponer lo que se refiere a la NIA 720. Ya, Eh, puede Falta compartir, colega. compartir. ¿Se puede ver la presentación? ¿Está compartida? Sí, correcto. Ya, buenas noches, licenciado, buenas noches, colegas. Bueno, mi persona
va a explicar la NIA 720 y esta NIA trata de la responsabilidad del auditor con respecto a la otra información. NIA 720. Responsabilidad del autor con respecto a otra información en documentos que contienen los estados financieros auditados. Alcance de esta NIA. Esta norma establece que la responsabilidad del auditor en relación con la otra información que acompaña a los estados financieros auditados. La fecha de vigor de esta NIA. Esta NIA entra en vigor para las auditorías de los estados financieros de los periodos que comiencen en o después del 15 de diciembre del 2009 en adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta NIA 720? El objetivo del auditor es responder apropiadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el informe correspondiente del auditor incluyen otra información que puede dañar la credibilidad de esos estados financieros y del informe del auditor. Dentro de los requisitos de la NIA 720 tenemos 3. La primera es consideración de la otra información. Respecto a este acápite, podemos mencionar que el auditor deberá leer la otra información para identificar las inconsistencias materiales si es que las hubiera con los estados financieros auditados. El auditor deberá hacer los arreglos adecuados con la administración o los encargados del gobierno corporativo para obtener la otra información antes de la fecha del informe. Con relación a las inconsistencias materiales, en el caso de darse, si al leer la otra información el auditor identifica inconsistencia material, deberá determinar si los estados financieros auditados o la otra información necesitan ser revisados. Estas inconsistencias materiales identificadas en otra información obtenida se puede dar en 2 momentos: antes de la fecha del informe o posterior a la fecha del informe. Continuando con los requisitos de la NIA, en el caso de que se encuentren errores materiales de hecho, el auditor debe leer la otra información para identificar inconsistencias materiales. El auditor se da cuenta de un aparente error material de hecho, deberá discutir este asunto con la administración. Si después de dichas discusiones el auditor considera que aún hay un aparente error material de hecho, deberá solicitar a la administración que consulte con una tercera parte calificada, como el abogado de la entidad, y el auditor deberá considerar la asesoría recibida. Si el auditor concluye que existe un error material de hecho en la otra información que la administración se niega a corregir, el auditor deberá notificar a los encargados del gobierno corporativo o al personal que corresponda sobre esta otra información. La importancia relativa de la otra información. El auditor debe evaluar la importancia relativa de la otra información en relación con la totalidad de los estados financieros. Es decir, qué tan material puede ser esos errores materiales que se hubiesen encontrado en la otra información y esta cómo puede afectar con relación a total, ¿no? Esto implica considerar si la incompatibilidad o información engañosa en la otra información podría afectar sustancialmente la toma de decisiones del usuario. En este caso, son los socios. Conclusión. Es importante considerar que el auditor debe conocer, evaluar y analizar cada una de las NIAs de la serie 700 a la 720, las cuales establecen la responsabilidad del mismo para formarse una opinión sobre el estado financiero,
así como de la estructura de las diferentes clases de informes de acuerdo a las circunstancias. Con base a lo anterior, el auditor realizará la interpretación sistémica de las NIAs para obtener las bases suficientes y justificación para estar en la posibilidad de emitir o no una opinión adecuada de los hechos detectados con base a su objetivo, alcance y requerimientos para el desarrollo de su trabajo profesional e independiente. Con eso concluida esta norma, licenciada. Ya, muchísimas gracias, colega. Bueno, en estos casos, en resumen, bueno, me apena a la colega que no haya expuesto o defendido, ¿no? En esta situación, queridos colegas, desde la NIA 700 en adelante, como hemos visto esta noche, prácticamente, en resumen, ya hemos visto que tenemos dos tipos de opiniones, que el auditor puede obtener dos tipos de opiniones. Y tiene que ser bien conciso prácticamente. Es por eso que nos dan los modelos. Tenemos los modelos, tenemos un compendio prácticamente de más de 50 modelos de informes de auditoría. Inclusive nos lo dan con su respectivo anexo, ¿no? Porque antes la norma de auditoría número 2, que el primer colega cuando estaba exponiendo la 700 nos mostró el modelo, ¿no? Eran más resumidos prácticamente. Pero así también decían los puntos fundamentales que debe mencionar el informe del auditor. ¿Qué cuáles son? Para comenzar a ver, lo primero tiene que haber el tema de a quién lo estamos direccionando. Y según la norma dice que debe ser direccionado a aquella persona que tiene la potestad o capacidad dentro de la organización de contratar nuestro servicio. Pero para resumir eso, mejor hacemos y lo dirigimos directamente, ya sea al directorio, ya sea a los socios, a la asamblea de socios, ya. Entonces, ya si es unipersonal, puede ser directamente al nombre del propietario, ¿no? De la empresa. Después, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que contener esa estructura? La responsabilidad de la administración, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la administración? Son los estados financieros, procedimientos, controles y resultado final, que es la información financiera, es netamente responsabilidad de la empresa, del ente que estamos auditando. Después, ya que menciona la responsabilidad que tenemos nosotros los auditores, ¿qué es nuestra responsabilidad de nosotros? Simplemente es emitir esa opinión sobre lo que nos está mostrando, lo que hemos indicado en el anterior párrafo, la empresa, ¿correcto? Entonces, son los puntos fundamentales y ahí viene lo que es el párrafo de opinión prácticamente, ¿no? Bueno, y ahí es donde vemos si vamos a aplicar NIA 700 cuando modificada o las otras NIA en el cual menciona, ¿no? Si va a ser modificada dependiendo de la circunstancia a criterio del auditor, en este caso, si es que va a tener una salvedad, porque tenemos dos tipos de salvedades. Tenemos la salvedad determinada, salvedad indeterminada. Ya, una salvedad determinada, por decir, ¿a qué se refiere? Bueno, que ese hecho ha sido cuantificable, pero sí tiene un efecto, puede tener un efecto sobre la información financiera que nos ha mostrado la empresa. Porque prácticamente el auditor se ve imposibilitado de determinar, de cuantificar prácticamente el hecho en el cual se puede ver afectada esa información financiera que nos presenta la empresa. Por eso va relacionado así, el cual ya viene con la escala. Por decir, esa salvedad indeterminada, más abajito puede venir la abstención de opinión, porque también al no tener certeza o los suficientes elementos de juicio, el autor puede abstenerse de opinar. Y eso tiene que mencionarlo en el informe y también la causal de por qué se está absteniendo de opinar. Y ya el más grave, el negativo, ¿no? Que te estaría más abajito prácticamente, que es el adverso, ¿no? Es prácticamente en la cual se ve que no nos están exponiendo razonablemente la información financiera la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí viene lo que es el párrafo de opinión. También tiene que mencionar el nombre, ¿no? Del auditor que ha hecho la auditoría, la fecha, que es importante, la fecha
que que va a tener es como una carta el informe de auditoría. Esa fecha, según menciona la norma, dice que es cuando el auditor ha culminado el trabajo de campo dentro de la empresa, donde ha terminado casi todo, no dentro de la empresa, su trabajo de auditoría. Pero lo recomendable es colocarlo un poquito posterior, ¿no? La fecha de ese informe de auditoría. También otra situación que es importante mencionar, ¿no? Es que, por eso tenemos modelos especiales. Puede ser que la empresa sea la primera vez que estamos auditados. Hemos auditado que la anterior gestión haya sido otro auditor, entonces aplicar un párrafo adicional, ¿no? En el cual mencionar de que la empresa, la anterior gestión, fue auditado por tal firma, con fecha de informe, la fecha, ¿no? Del informe de auditoría y el tipo de opinión que emitió el auditor, ¿ya? Y si es primera vez que se está auditando la empresa, vamos a suponer que es la primera vez que llegó al 1.200.000 bolivianos en ingresos, ingreso bruto, lo que dice la norma tributaria que les exige la auditoría, también dice que se tiene que mencionar en un párrafo aclaratorio, no de énfasis, ¿ya? De énfasis es otra situación. Bueno, colegas, un breve resumen que le he hecho del tema normativo, de lo que se refiere a lo que es el informe de auditoría, ¿ya? No sé si tuviesen alguna consulta adicional. ¿Tuviesen alguna consulta adicional, estimados colegas? Bueno, queridos colegas, entonces vamos a concluir acá el tema de la aplicación, ¿no? De lo que son los informes de auditoría. Por favor, como les mencioné, el lunes terminamos las exposiciones y el miércoles es el examen final, y también la presentación de los cuestionarios, de todo, ¿ya? Entonces, si tienen también cualquier consulta adicional, pueden escribir al grupo, por favor, para que aclaremos. Les agradezco mucho, colegas, por la atención prestada, por las exposiciones. Han sido exposiciones bien amplias, y continuamos este próximo lunes. Que tengan buenas noches, colegas. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Licen. ¿Por qué no me escucha lo que yo hago? Buenas noches. Buenas noches.